KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 23 de noviembre. Esta es la edición matutina de Next Noticias. ¿Qué empezamos? Primero, ¿qué ocurrió el viernes en este segundo tribunal con el caso de Ricardo Martinelli? De eso va a hablarnos el abogado Carlos Carrillo Gomila. Pues, ¿cuáles son los pasos que va a seguir el equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli? Referente a esto, eso con el partido RM, superando la cifra de 60.000 inscritos y cerrando los libros para pedir la convención constitutiva. Bueno, un momento en el cual, pues, Guatemala en llamas. El vicepresidente le pide la renuncia al presidente Yamatei. Esto después de una quema en el Congreso, donde desgraciadamente también, además de uno de los edificios más emblemáticos de todo el área centroamericana, se quemaron documentos del siglo XIX. ¿Y qué pasa en Perú? ¿O qué pasa en Guatemala, en Chile o en Costa Rica? Pues que la cosa sigue fuera de control en el manejo de esta pandemia, ya rozando los 60 millones de casos a nivel mundial. Y bueno, con Estados Unidos que sigue siendo el gran epicentro de esta segunda oleada. Bueno, día también en el que Vladimir Putin sorprende, dice que no reconocerá al nuevo presidente de Estados Unidos hasta que no se cuente el último voto. Todo dicho por Vladimir Putin, pues echándole un balón de oxígeno a Donald Trump. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por KW Continente en radio y por Canal 21 en Next TV. ¿Qué lunes? ¿Qué lunes? ¿Qué lunes para contarles tantas cosas? Vamos a compartir con ustedes las noticias internacionales y las noticias nacionales, de manera que usted arranque la semana. Esta es la última semana de noviembre, porque el lunes próximo es 30. Así que estamos al último mes de la otra semana del año 2020. ¿Qué año? ¿Y qué año? De todo ha pasado en este año. Usted sabe, Fernando, que una de las noticias, digamos, anecdóticas, pero hermosas que pasó esta semana, fue que cuando trajeron el árbol de Navidad de Nueva York, de allá de arriba de Nueva York, hacia Manhattan, ese árbol gigantesco que se pone en el Rockefeller Center, cuando lo van a abrir, porque eso no es cualquier árbol, eso es un árbol gigantesco, encuentran, adivina qué, un búho, pequeño búho, vivo. Tenía 3 días que no tomaba agua y que no comía. Wow. Un búho tan bonito que inmediatamente se convirtió en la noticia. ¿Usted sabe cómo se llama el búho? Rockefeller. Oh. Y lo están cuidando los veterinarios. Ya hay una colecta de... Usted sabe en Nueva York cómo es, ¿no? Cualquiera paga eso y más. Hay una colecta, hay varios veterinarios atendiendo a Rockefeller búho. Rockefeller. No, se llama Rockefeller. El búho se llama Rockefeller. Unas historias más bonitas. Están preparándolo para regresarlo a su estado normal, porque es un búho adulto pero pequeño. Es una de esas especies extrañas, raras, y lo están cuidando como un regalo de Navidad. El símbolo del mundo en este 2020. Estaba en todos los periódicos, primera plana de los Estados Unidos y en las televisoras. Rockefeller, el búho. El búho. El buito, porque es precioso ese animalito. Bueno, esa es una noticia importante. Pero en el mundo están ocurriendo cosas impresionantes. Y me quiero detener primero, Fernando, en el COVID. Porque fíjese lo que está ocurriendo. Hay países en los que usted no le había prestado atención porque decíamos que ya estaban bien. Japón, Hong Kong, nuevos rebrotes. Sin hablar de Europa, si hablamos de Europa, Austria, Suiza, Alemania, España, Italia, Francia. Ha bajado un poco en Inglaterra, sin embargo hay una ola nueva. Sí, está segundo rebrote Y si usted tiene por ahí los números mundiales, así es, nos están demostrando a nosotros la velocidad de reproducción de este virus. 59.151.030. Mire por dónde vamos, mire la velocidad. 1.402.813 fallecidos, tasa de letalidad de 2.37. Los Estados Unidos ya superó los 12 millones. Estados Unidos tiene 12.589.036 casos, 262.701 fallecidos, 2.09 de tasa de letalidad ayer
144.392 infectados Y el sábado y cerca desgraciadamente de 933.000. 200.000. Y el sábado cerca de 200.000. En el mes de noviembre, lo que va de noviembre, en los Estados Unidos, los positivos de los Estados Unidos representan el 25% de todo el periodo. Mira la velocidad. 3 millones. Casi 3 millones. 3 millones en un mes. En lo que va del mes, todavía faltan Falta una semana. semanas. Sí, la proyección de los Estados Unidos, lamentablemente, indica que acuérdense que este jueves es Acción de Gracias en los Estados Unidos, es el día donde más gente se mueve en los Estados Unidos, más que en Navidades. Sí. Y dada la posición en la que un sector de científicos dice una cosa y el gobierno dice otra, la gente se está moviendo. Va a haber menos movimiento, pero va a haber movimiento. Y todo este movimiento en el momento de expansión del virus, sin mascarilla, sin distanciamiento, celebrando, sobre todo las reuniones de más de 10 personas de que no forman parte de lo que se llama la burbuja familiar, sino gente que viene de afuera, con asintomática, que trae el virus y se lo transmite a los demás. Va a haber un rebrote en desarrollo. El doctor Fauci, la doctora Deborah Kerr, la doctora La Coronela. La Coronela. Expresa su opinión. El nuevo equipo de atención al coronavirus que ha designado el presidente electo Biden ha advertido sobre la Asociación Médica Norteamericana pidiendo que la gente no se mueva al CDC. Sin embargo, la gente va a salir. Porque la gente está entre desafiar y ya el desafío, mire lo que ha pasado. Nada más mire el entorno del presidente Trump. En el Casa Blanca, Trump fue infectado. La esposa de Trump fue infectada. El hijo menor de Trump fue infectado. El hijo mayor de Trump está infectado. Para que usted vea el entorno allí. El secretario de gabinete, el chief of staff, Meadows, fue infectado. El secretario de vivienda, Carlson, que es un médico cirujano con muchas comorbilidades, dijo: estoy en medio de un infierno. Wow. Y creo que estoy saliendo del bosque. E hizo un llamado, él, que se contagió el día 3 de noviembre, cuando hicieron aquella fiesta, bueno, no fiesta, aquella reunión en la Casa Blanca, donde había más de 200 personas, el día de las elecciones, ¿no? Haciendo un llamado a dejar de politizar El COVID. el COVID. Imagínate quién lo hace. Es una fiesta política. En una fiesta política se contamina. Ayer nos anunciaron que la senadora Loeffler, Kelly Loeffler, que corre entre uno de los candidatos, una de las candidatas a senadora del estado de Georgia, está contaminada, salió positivo, después salió negativo, pero ella estuvo cerca de una persona que sí salió positiva y está en una especie de semi-cuarentena. Vamos a ver qué pasa con ella, pero usted saca la cantidad de gente. El exgobernador de New Jersey, Chris Christie, que incluso le dijo a Trump: dejémonos de esto y reconozcamos al gobierno y vamos a cooperar para salir de esto. Mire el círculo interno, cómo está contaminado. El círculo externo en los Estados Unidos indica que el índice de reproducción del virus ha aumentado en los 50 estados de los Estados Unidos. Ya no hay nadie que se salve. Pero además de eso, continúan las proyecciones negativas. Al 1 de marzo se proyectan que los Estados Unidos tendrán cerca de 340.000 a 415.000 muertos en pleno invierno. Acuérdense que el invierno de verdad comienza en enero y febrero. Febrero es el mes más frío en los Estados Unidos. En nuestra América, la situación del COVID sigue en desarrollo. México ya sobrepasó los 100.000 muertos. Perú, Argentina, Chile, Colombia, nosotros. Usted va a ver la cifra de nosotros. Nosotros vamos en ascenso en positivo. A una escala menor en términos de porcentuales. Cuando hablo de escala menor no me refiero al volumen, a la población en su conjunto, porque aquí la data es importante en términos relativos. Nuestros niveles de infectación en positivo están por el orden, el global de casi cerca del 20% y el de ayer estaba sobre el 12%.
Ahora le doy los números, pero es para que usted tenga una idea de la comprensión en dónde estamos en Europa, en Asia, en América, en nuestro continente. La cosa Sobre está todo clara. que tenemos dos países al lado que están con el COVID fuera de control. Costa Rica ya con 48.000, para que ustedes se den una idea, tiene 48.438 casos activos. Y Colombia, que superó el millón de casos y ya va por 1.248.417. Nosotros tenemos una tasa de positividad de 12,5% ayer del día y tenemos una acumulada de 18,6, altísima. Y los casos de ayer fueron en Panamá 1.206. Bueno, ahora le hablo sobre esto y las gráficas y qué dicen eso. Pero déjeme explicarle algo que está ocurriendo en nuestro continente, Fernando, y estimados televidentes. No solo el COVID. Les quiero traer lo que está ocurriendo en varios países para que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones. Guatemala. Guatemala está siendo objeto de una especie de desencuentro característico de nuestro continente entre la dirección política y el sentir de la gente, del electorado, y particularmente del electorado joven, y en Guatemala del electorado indígena. Sí. Esto es una cosa, el nivel de distanciamiento, de desencuentro entre la dirección política ha venido provocando. Lo que usted vio el fin de semana no fue una cosa espontánea y del día, no, es la acumulación de un proceso entre las que se usa como excusa lo que pasó con el presupuesto, en donde se redujeron los gastos para educación, para salud, nutrición. para la gente, para las cosas que le importan a la gente. Y esto provocó una serie de manifestaciones que ya venían en desarrollo, y como antes que eso pasó ETA y IOTA, dejando una estela de terror, de gente sin casa, sin atención, y el gobierno no le paró bola a eso. Entonces ocurre lo que pasó el domingo, el fin de semana, perdón. Porque fue un fin de semana de manifestación en nuestro continente, no fue allí nada más. Pero les cuento el caso de Guatemala. Yimatay, Alejandro, está distanciado de su pueblo, totalmente. Al punto que esto llegó en que los manifestantes salieron a protestar por el presupuesto y quedaron pidiendo la cabeza del presidente. Y el vicepresidente le sugiere al presidente que renuncien ambos. Miren la situación de delicado que está en Guatemala. Preste la atención al desarrollo de lo que está ocurriendo, porque cosas similares se está gestando en Honduras. Pero en Guatemala la situación llegó a un punto en que los manifestantes quemaron, o intentaron quemar el Palacio Legislativo. Quemaron una parte, rápidamente el fuego fue sofocado por los bomberos, pero se entraron, rompieron las barreras y tiraron antorchas adentro. Las imágenes del Palacio me recordó aquel ataque a la Embajada Española, ¿se acuerdan? En 1980. Que fue una masacre del ejército. Bueno, que donde muere el papá de Rigoberta Menchú. Para que usted vea, ese es Guatemala. Y si usted se traslada a Colombia, aquí al lado de nosotros, las manifestaciones en Colombia van por el mismo, hubo 2 masacres más, los asesinatos están a la orden del día, la inestabilidad que genera 3 factores. El COVID, Colombia sobrepasa el 1.200.000 de infectados. Sí. Si usted tiene las cifras por ahí, mire las cifras de COVID de ellos para que usted... Colombia, 1.248.783, 417 casos, 35.287 fallecidos. Ayer solamente 7.924 casos, 183 fallecidos, una tasa de letalidad de 2.83. Esa pandemia, que además sus cifras están súper subestimadas, pero supóngala que están bien, no vamos a discutir sobre eso. La situación económica de Colombia, producto del impacto que ha tenido la pandemia, pero antes de la pandemia, Colombia ya venía arrastrando un déficit fiscal. Porque este señor presidente Duque ni hizo la reforma, y hacerla ahora sería su entierro. Pero en las elecciones intermedias se demostró una de las características de nuestra región, muy bien recogida en un artículo de Marcel Salamín,
sobre la situación en nuestra América, la politización de la pandemia. Sí. En ese, él señala, y yo coincido con él en esta parte del análisis, la fragmentación de nuestro país, en este particular de Colombia, la fragmentación que ha dejado, la ruptura de los partidos con la realidad, la falta de comprensión, la quedarse sin discursos, sin comunicación, aislados, ha permitido que en Colombia la estructura política esté siendo rebasada por la espontaneidad en la búsqueda de una solución de corto plazo que en el mejor de los casos va a producir una destrucción del sistema económico y después del sistema político, o de las dos simultáneamente. Ahí está Venezuela al lado. Pero eso pasó allí. En Chile, Fernando, la situación era similar. En Chile, los muchachos en las calles, por el problema de las pensiones, por el problema del presupuesto, por el problema, ahora quieren una constituyente, están pidiendo constituyente en Colombia, están pidiendo constituyente en Perú, están pidiendo constituyente en Chile, están pidiendo cambio en la constitución en Argentina. Estos movimientos se le suman a los dos grandes países de nuestra región. Uno de ellos, México. Yo quiero que ustedes escuchen lo que está en las redes sociales, el discurso que pronunció el general Carlos Gaitán Ochoa, jefe del Estado Mayor del Ejército mexicano, en una locución sin precedentes no, precedido de aquel enfrentamiento entre Echeverría y Barragán, el general. Sí. Hace años, quinquenios, que en México no ocurría esto. Hay un desencuentro, no solamente de López Obrador con la realidad mexicana, sino con el ejército. Y este general, en una locución que López Obrador llama de derecho a la libertad de expresión. Mira qué clase de categoría usa este caballero presidente de México. Lo que ese general dijo fue una advertencia. Y fíjese cómo la dijo. La estructura de gobierno de izquierda que no representa, dice el general, en la formación y nuestras creencias, es decir, ellos representan una cosa y el México que nosotros representamos otra cosa. Ahí está la primera diferencia. Y dijo algo, nosotros somos leales al pueblo mexicano. En ningún momento le juró lealtad al presidente de la República, que es su comandante en jefe. Contrario a lo que dijo el general norteamericano Myers, jefe del conjunto del Estado Mayor, que dijo que los militares norteamericanos son fieles y juran a la Constitución de los Estados Unidos, no a un rey, no a una reina, no a un tirano. Pero él se expresó constitucionalmente. Bueno, este general se expresa políticamente, no diciendo que le da solidaridad, no, su lealtad al presidente. Entonces esto ha generado un distanciamiento. Usted recuerda al general Palacios que fue sobreseído en los Estados Unidos. Ahora ya usted entenderá por qué lo soltaron. Cienfuegos, perdón. De allá, Salvador Cienfuegos. ¿Por qué lo soltaron? Porque López Obrador, desde el que llegó al poder, usted recuerda cuando el hijo del Chapo se escapó, allá por uno de los incidentes en México, se escapó porque el presidente López Obrador está operando al margen del ejército y puso una tanda de novatos a manejar un operativo que requiere la capacidad del ejército. Y entonces, al hacer esos novatos, lo que provocó fue el secuestro de todos los funcionarios mexicanos y tuvieron que soltar al hijo del Chapo. Entonces, López Obrador, con esas teorías de conspiración que él tiene de la empresa privada, que el ejército, de destrucción y radicales dentro del proyecto mexicano, está produciendo una situación que le debemos prestar atención. Eso ocurrió todo el fin de semana. Pero este es México, una de las economías más grandes. En la otra economía, Fernando, tema televidente y radioescucha, Brasil. Los militares en Brasil, después del asesinato del afrobrasileño, del negro en Brasil, se generó una ola de protestas.
¿Usted sabe lo que hicieron los militares? Afroluso, sería. Dijeron a Bolsonaro, estas son las reglas del juego. Le apretaron las clavijas. ¿Y esto qué está indicando? Que ante la ausencia y a la ruptura de la estructura política partidaria, aquí los que están aquí escuchen lo que está ocurriendo, ¿eh? Entonces está surgiendo una fuerza hegemónica. En esos países, el ejército. Por ejemplo, la primera crisis de Perú que superó Vizcarra, la superó por el apoyo de los militares. Cuando ellos decidieron sacarle la tabla, se cayó. Porque los militares peruanos, en combinación con la empresa privada peruana, es el poder real. En Ecuador, el señor Lenín Moreno se mantiene por el apoyo de los militares, con miedo a Correa. Pero hay ejemplos que están ocurriendo en nuestro continente de salidas. Lo que ocurrió en Bolivia, que muchos aquí ya parecen haberse olvidado, es un ejemplo que le sirve de acicate a la juventud. Sí. Las movilizaciones que se estaban dando en Perú no le hicieron los partidos políticos, le hizo la juventud peruana. Igual que en Chile. Motivada y cabreada es la palabra, de ese caiga en que caiga, en la que el primero que cae es el pueblo, el que sufre cuando se rompe la institucionalidad utilizando el lawfare. Entonces esto nos lleva a nosotros a ir engarzando esto con cuidado. Observe cuáles son los países que se han inestabilizado por el lawfare. Ahí tiene el presidente mexicano utilizando... El lawfare es una teoría de lo que se conoce en el mundo político-militar como el golpe suave. Ellos se dieron cuenta que más fácil es tumbar en América Latina a la gente a través de un sector de los medios de comunicación en combinación con la justicia y fiscales, más fácil, que meter acciones militares. Así, por ejemplo, en Argentina, en Perú, en Brasil, en Colombia, con los falsos positivos, en Panamá, se usó lawfare como un instrumento de persecución política. Y lo que lograron al final, con bastante éxito, es la ruptura de la institucionalidad total y una anarquía que se expresa en Perú. Lo que salvó la situación actual fue que el movimiento de masas no tenía una consigna única, sino muchas consignas. No tenía cabeza. Que pasó lo que pasó con los chalecos amarillos en Francia. Solo que allá hay un país mucho más estabilizado por otras razones. Pero en nuestro continente, la aplicación de esto, por eso que López Obrador anda buscando a los expresidentes para juzgarlos, porque él está buscando siempre mecanismos alternos a la realidad. México vive una realidad y López Obrador vive otra. Sí. Es como el presidente de Guatemala, o el de El Salvador, o en Honduras, o lo que está pasando en Nicaragua. Y observe lo que está pasando en Costa Rica. En Costa Rica, la incapacidad del presidente actual, Carlos Alvarado, de entender lo que está ocurriendo, lo llevó a la peregrina idea de hacer un acuerdo con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, al margen de la capacidad de él de poder explicársela a su pueblo. ¿Y por qué? Porque nuestros pueblos viven momentos de angustias, momentos de desesperación. Y los partidos, en su mayoría, no todos, han dejado de ser los vehículos de comunicación. Y solo entender eso, solo la incorporación de las estructuras políticas al debate, a la discusión de los temas importantes, a no darle espacio a que la desesperanza se tome la mente de los demás, porque los otros, los influencers, esos que andan por ahí destruyéndolo todo a nombre de la corrupción que nada más ven en otros. Sí. El término de la utilización de la corrupción y la llamada transparencia es para los políticos enemigos de ellos o de los dueños de ellos. Esto se ha aplicado, es una teoría diseñada en los Estados Unidos, para que usted sepa. Y hoy los Estados Unidos es víctima
de ese proceso. Mire lo que está pasando en los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, voy a terminar aquí, en este proceso electoral, ¿qué lo intenta él? ¿Puede Trump de verdad echar para atrás el proceso electoral? Mi opinión es que no. Su derrota ha sido tan estrepitosa. Pero lo que sí puede hacer, y lo está haciendo con éxito, es desnaturalizar la democracia norteamericana. Hacer ilegítimo el triunfo de Biden. Lograr que una porción importante del pueblo norteamericano, más de 70 millones, 74 que votaron por él, la diferencia entre él y Biden son 6 millones de votos. Él ha recibido derrota tras derrota. Y hoy es un día importante esta semana, porque hoy debe pronunciarse Pensilvania y Michigan. Y mire lo que hace el presidente. Acusa a los demás de robo, llama a fiscales, usa a su procurador, llama a los representantes políticos de su partido a la presidencia. Él es candidato. Él legalmente no debiera hacer eso. Él ha sobrepasado la norma de la legalidad. Esto se ha apoderado. El que inventó el lawfare ha quedado víctima del lawfare. Y eso está destruyendo, desgraciadamente, la imagen de los Estados Unidos. Y nos está afectando a nosotros porque la recuperación importante de los Estados Unidos es importante para todos. Una ruptura de la institución norteamericana nos pone a nosotros en anarquía global. Por eso usted se explica a Putin. A Putin no le interesa reconocer a Biden. A Putin lo que le interesa es que en este periodo lograr la cantidad de acuerdos que crea necesarios con Trump. Y fíjese la excusa que usa Putin, que todavía no hay un reconocimiento jurídico. Él sabe perfectamente bien, porque él no maneja la democracia. En Rusia hay un régimen dictatorial, o ustedes dudan lo contrario. Sí. Pregúntenle a los disidentes rusos. Trump maneja la disidencia, que son los partidos demócratas, como Putin maneja a su disidencia, a sus adversarios políticos. Esta nueva realidad corre como pólvora. Se las pongo en las manos, porque de ello lo quiero hablar ahora, cuando regresemos del COVID y de los nuevos tiempos en que estamos viviendo y el daño terrible que ha hecho el lawfare como instrumento de fragmentación social. Los invito a que lean la columna de Marcel Salamín. No tienes que compartirla toda, pero ahí hay un espacio para el debate que no estamos haciendo. También le voy a comentar lo que dijo el periodista Tenógenes Rodríguez de lo que yo explicaba el viernes, de su falta de entendimiento, entre comillas, porque basta leerse los documentos para darse cuenta que él está equivocado. Pero cuando un hombre periodista no logra entender que está equivocado e insiste en su error, entonces ya usted sabe su matriz de comunicación a qué responde. A la vuelta vamos a hablar de todas estas cosas. Así es.